Bueno, qué semanita para vivir en el planeta Tierra, ¿no es cierto? Estamos en un momento en el que los conspiranoicos de todo el planeta están diciendo sí, lo sabía. Salieron estas muchísimas páginas de los archivos de Jeffrey Epstein, que es un tema que ya se viene hablando hace muchos años, pero estaban estos misteriosos archivos que curiosamente también estaban en manos del gobierno de Estados Unidos. Bueno, hay una serie de cuestiones ahí sucediendo, pero lo que pasó o parece estar pasando, porque ya la verdad es un terreno muy confuso y de eso vamos a hablar hoy, lo que parece estar pasando es que en estos archivos que se liberaron está básicamente casi todo el mundo y está un poco espesa la cuestión de lo que hay en estos archivos. Cuando uno entra a internet o trata de informarse y es bombardeado con tanta información que ya, lejos de ser una teoría conspirativa, es la realidad, o al menos lo que se nos presenta como la realidad, con Donald Trump teniendo terribles planes, no solo para Estados Unidos, sino para el resto del continente y tal vez el mundo, viendo cómo se naturalizan y se memifican estas terribles, atroces acusaciones de cosas que pasaban en la isla de Jeffrey Epstein, de cosas que involucran a las personas poderosas de todo el mundo que un poco controlan cómo funciona el sistema, no es fácil de procesar. Es realmente un montón. Y no ayuda que estemos en un momento en el que la inteligencia artificial ya viene degradando bastante nuestra capacidad de creer en lo que vemos o de construir sentido de este mundo en el que vivimos. Así que más que nunca me estoy preguntando, ¿está la verdad allá afuera? Bienvenidas, queridas personas de internet, a un nuevo Vico Ensayo. Yo soy Vico Villanueva y estoy totalmente abrumada por la cantidad de información que está circulando en internet desde que se revelaron estas páginas de los archivos de Jeffrey Epstein. Es una sensación bastante particular porque es en partes iguales horror total ante lo que se revela con esto, ante las posibles implicancias que esto tiene, no solo sobre el pasado, sino mucho sobre el futuro, si todas estas cosas pasan de largo sin ser investigadas y sin ningún tipo de consecuencia, con memes muy graciosos y la posibilidad también de, con la gente con la que hablo en el día a día, reír un poco acerca del horror de la cuestión, que aparte se combina con un terrible estado económico-social en todos lados, Argentina incluida. Y esto de por sí es algo un poco macabro que haya tanto meme tan gracioso al respecto, pero yo también creo que es una forma que encontramos para procesar y lidiar con estas cosas que están sucediendo. Y también me hace preguntarme cuánto realmente yo necesito saber de esta información, de estos archivos. ¿Cuál es la necesidad que me lleva a querer saber los detalles de las cosas oscuras que hay adentro de este anecdotario del horror que son los archivos de Jeffrey Epstein? ¿Y cuánto de eso también está premeditado por el liberarlo en este momento de esta manera como una ofrenda de morbo y distracción a muchísimas personas a lo largo del mundo que estamos llenando nuestra cabeza y nuestra infoesfera mental con las peores imágenes que podrían existir, tal vez? Y todas estas cosas, todas estas variables, estas posibles interpretaciones de este momento que se está viviendo con estos archivos, me hace pensar, obviamente, en mi serie favorita de todos los tiempos, que es X-Files, Código X, Los Expedientes Secretos X. X-Files es una serie que es muy conocida en lo que es la cultura popular, la hayas o no la hayas visto, porque es una serie cuyo universo ha permeado mucho en la cultura más allá de la serie en sí o los capítulos en sí. En el corazón de X-Files están dos policías, que son Fox Mulder, interpretado por David Duchovny, y Dana Scully, interpretada por Gillian Anderson. Qué mujer, qué hombres, qué fantasía bisexual esa serie. Lo que tiene de particular esta dupla, que creo que es lo que hace que la serie sea tan potente y sea un vehículo tan efectivo para hablar de un montón de temas de los que la serie habla, es que Mulder y Scully encarnan la dialéctica, encarnan los opuestos complementarios.
Lennon y McCartney, River y Boca, Apolo y Dionisio. Mulder está obsesionado desde siempre con probar que existen los extraterrestres y que el gobierno encubre esto, el gobierno esconde la verdad, y esto parte de un trauma muy personal en su vida, que es que su hermana desapareció cuando eran chicos, en lo que pareció ser una abducción extraterrestre. Scully, por otro lado, es mucho más fría, es mucho más científica, es un poco la que siempre va en contra de las ideas locas de Mulder, que sus explicaciones siempre son totalmente paranormales y estrambóticas, pero Scully a lo largo de la serie también va conectando con la realidad de lo que pareciera ser una gran conspiración en la cual el Estado esconde la verdad. Y hay algo muy particular que a mí me gusta mucho de esta dupla, que es que, por más que Scully es muy escéptica, también es profundamente católica y religiosa, entonces tiene una gran sensación de lo espiritual y de lo místico, que muchas veces complementándose con estos delirios y fantasías, que en realidad, plot twist, no son delirios y fantasías porque muchas veces son verdad, aunque muchas veces parecen verdad y después son mentira, y todo esto vamos a ver ahora cómo se relaciona con el estado actual de las cosas del mundo, hace que puedan juntos avanzar y más allá de desentramar estas conspiraciones del gobierno y una y otra vez encontrar estas pruebas de que el gobierno sabe mucho más de lo que dice acerca de fenómenos paranormales de todo tipo, como por ejemplo los extraterrestres, pero también hay tramas sobre vacunas, hay tramas sobre vampiros, hombres lobos, fantasmas, etcétera, etcétera. Lo que un poco va a demostrar la serie a nivel narrativo y a través de todas sus temporadas que van construyendo una conspiración que nunca termina de resolverse del todo y solo se vuelve más y más gigante, es que la verdad tal vez no exista. Esa verdad final que muchas conspiraciones buscan, que es un orden concreto, específico de cómo son las cosas y de por qué las cosas son como son, tal vez no alcance para contener el caos y la complejidad de un montón de actores que están operando en distintos niveles de poder, con muchos grados de perversidad, y en eso las conspiraciones muchas veces sí tienen un buen punto en insistir en que hay cosas ocultas, en que hay agentes malos que están mintiendo, que están usando el poder para mentir, pero no es que hay un orden tan concreto o tan fácilmente discernible como lo que hay tal vez más realistamente, que es un montón de caos, un montón de cosas sucediendo, un montón de gente muy poderosa y muy mala que definitivamente quiere abusar de su poder para hacer cosas terribles, pero esto no significa, que es un poco lo que yo creo que nos gustaría a quienes somos conspiranoia friendly, que es que haya un sentido del otro lado, un sentido objetivo, una conspiración única, concreta, que lo incluya todo y que de alguna forma lo explique todo, porque lo que es terrible para mí, para Mulder, para Scully, para la mayoría de la gente en este planeta que no está en esos círculos de poder de las conspiraciones, es la sensación de que estamos a la deriva y encima en manos de gente que no juega según las reglas que se nos están imponiendo a las demás personas del planeta. Esta idea que está en el centro de muchas conspiraciones, que es que hay una verdad y alrededor hay toda una conspiración para ocultarla, es algo que genera bastante calma mental, porque por más que implicaría, obviamente, que un montón de las cosas que hacemos y que creemos que son ciertas sean mentira, daría una explicación para un montón de otras que no parecieran tener una explicación. El problema con esta idea de que hay una sola verdad y alrededor una gran conspiración es que esa idea también es manipulable y se pueden hacer capas de sentido encima de esa idea de conspiración, que es como ese sentido que se construye para explicar algo, por ejemplo, no muy lejano a lo que eran las mitologías para explicar por qué llueve. Hay mitologías ahora que son las conspiraciones, que son para explicar por qué trabajamos todos los días por un salario que no nos alcanza para nada. Esa es una
cosa que tenemos que tratar de entender a través de estas conspiraciones. Así como por ahí antes decían, uy, ¿por qué llueve? Ahora es como, uy, ¿por qué el mundo es tan rancio para la gente de la clase trabajadora mientras la gente muy, muy rica no paga impuestos? Yo creo que las conspiraciones buscan darle un sentido y una explicación en la cual si yo al menos soy consciente de eso que está pasando, de por qué está pasando eso, hace más tolerable la experiencia de vivirlo. A esto voy con que las conspiraciones y a veces esa necesidad que tenemos de encontrar un sentido oculto a lo que tal vez es simplemente horrible, son cosas que pueden ser también explotadas. Nuestra necesidad de que haya un sentido es lo que a veces hace que nos podamos comer lo que se llama un bait y comernos una historia, una peli de alguna conspiración o explicación para por qué las cosas son como son, que de alguna forma, por más que no nos solucione el problema, nos satisface esa parte del cerebro que necesita que las cosas tengan un sentido. Y en X-Files esto hace que Mulder muchas veces termine en lugares terribles y lo perjudica muchísimo porque estos poderes que son esta gente que tiene el verdadero poder y que sabe que él está obsesionado con descubrir la verdad, muchas veces le plantan pistas falsas, historias falsas, cosas para que él se vaya por allá mientras ellos están haciendo por acá. Y eso lo que termina haciendo es que avanza 3 casilleros y retrocede 10 y además muchas veces termina siendo expuesto en no seguir su protocolo de policía, digamos, o de agente del FBI y termina siendo castigado, te estás portando mal, serás castigado y muchas veces así terminan siendo expulsados de los expedientes X, teniendo que hacer un montón de tareas muy truchas. Bueno, X-Files es una serie que sale en el 93, ahí muy recién empezando a tal vez salir de la Guerra Fría de muchos años, de mucha confusión, de mucho no saber si te vas a explotar el planeta mañana, no sabés qué está pasando con los países, pero X-Files agarra mucho de ese clima, de ese momento, y lo traduce en una serie que para mí su gran valor es que al tener muchísimos guionistas diferentes y muchísimos estilos narrativos diferentes y muchísimos escenarios diferentes en los que se pone a prueba y se juega con esta idea de la verdad y el conocimiento y lo que el gobierno oculta, no da una sola conclusión o no dice esta es la verdad, esto es lo bueno, esto es lo malo, Mulder tiene razón porque piensa esto, porque piensa lo otro, sino que pone en juego de una manera para mí muy representativa de cómo opera eso en el mundo fuera de la serie, que no es tan simple definir qué es la verdad o qué es lo que está siendo oculto, porque no es que hay un plan al que todo el mundo que está dentro de la conspiración se pega y dice, bueno, el plan es este, de A a B a C, vamos con esa y vos en algún momento lo puedes descubrir, sino que son un montón de piezas que se mueven todo el tiempo, un montón de intereses y poderes que ni ellos terminan de estar de acuerdo en cuál es la conspiración o qué es lo que hay que hacer, entonces se van dividiendo internamente constantemente en muchísimos bandos que hacen algo que es peor para mí que una conspiración, que es un intento de conspiración, pero caótico y dañino y que genera muchísimo malestar y muchísimos problemas, sobre todo eso, para la gente que, porque digamos, Mulder de alguna forma está dentro de ese sistema, porque es un agente del FBI, pero la cantidad de víctimas colaterales de cosas que suceden, que son solo personas que por ahí están en un lugar y terminan, no sé, secuestradas por un alien o cualquier tipo de cosa terrible, o infectada por un virus del FBI que hace que te explote la cabeza. Digo, esas son las verdaderas víctimas de ese caos, que de alguna forma lo que queda reflejado en la serie es que esas víctimas colaterales no importan, porque son todas parte de este juego de poder que ojalá tuviera un plan tan concreto que fuera accionable y tuviera un resultado final, pero es más bien la maldad y el caos y el poder y la ambición desatados, caóticos entre sí y destruyendo todo a su paso. Obviamente hay que hablar de la preprogramación y para quien no sepa y no haya estado tan crónicamente en internet como para saber qué es esto, se los voy a contar. Y esto nos lleva a otra serie muy popular de Fox durante el mismo tiempo que estaba saliendo X-Files, que es Los Simpson.
Los Simpson, otra serie que yo amo. Saben que en este canal, si me siguen hace tiempo, he hecho varios videos sobre Los Simpson, videos analizando Los Simpson. Los Simpson está en una posición muy particular ahora con el tema de los archivos de Jeffrey Epstein. Y es que pareciera ser que Matt Groening iba mucho a la isla de Jeffrey Epstein. ¿Qué significa esto? Los Simpson es una serie que siempre se ha dicho que predecía el futuro. De hecho, hay muchos capítulos de Los Simpson. En particular, hay un capítulo que yo hice un video sobre ese capítulo, que es el capítulo del Señor X, en el que al final Homero termina descubriendo que hay una isla donde la gente poderosa hace cosas terribles. Y bueno, con el diario del lunes nos damos cuenta que eso era un guiño a probablemente la isla de Jeffrey Epstein. Lo que revela o lo que confirma que Matt Groening esté en los archivos de Jeffrey Epstein es una teoría conspirativa que ya tiene muchísimos años de antigüedad. No se aplica solo a Los Simpson, pero Los Simpson es un gran ejemplo, que es la teoría de la preprogramación. Esta teoría dice que Los Simpson no predecían el futuro, sino que la gente que hacía Los Simpson estaba involucrada en ese futuro corrupto. Entonces, a través de las historias de Los Simpson, preparaban la mente de la gente para aceptar eso cuando eventualmente fuera revelado. Entonces no es que los Simpson estaban avisando que eso iba a pasar o prediciendo que eso iba a pasar, sino que estaban riéndose de alguna manera en la cara de la gente diciendo esto es así y algún día te vas a dar cuenta que esto es verdad y bueno, jaja, supongo. Eso también se aplica a otra de las grandes predicciones de los Simpson, que es que Trump iba a ser presidente. Lo que dice la gente que apoya esta teoría no es que los Simpson predijo eso, sino que la gente que hacía los Simpson ya sabía que eso iba a pasar, entonces lo que hicieron fue ir preparando el camino para que eso efectivamente suceda. Obviamente, visto por esta lente, y si pensamos que X-Files es una serie que salió al mismo tiempo de Los Simpson en el mismo canal, que es Fox, que es un canal que ya vamos a hablar de Fox en otro video porque hay mucha tela para cortar, pero es un gran multimedio, era un gran multimedio en ese momento y estuvo involucrado en muchísimos movimientos culturales de medios, de política y demás. Entonces, obviamente eso también hace más compleja, es como, pareciera incluso una trama de X-Files, que la misma gente que está mostrándote eso, que está financiando esta serie, dejando que la veas de alguna forma, dejándote pensar en todo este entramado de conspiraciones, que en la primera pantalla o en una de las primeras pantallas de los créditos del principio dice el gobierno esconde la información. O sea, no hay símbolo, no hay abstracción, es muy directo. Te hace preguntar por qué lo harían, ¿no? ¿Por qué mostrarían esto si fuera real? Y esto me trae una vez más al concepto de la interpasividad, que es creo que es de Jameson, después lo habló Zizek, pero yo lo tengo de Mark Fisher, de su libro Realismo Capitalista, que en su capítulo ¿Qué pasaría si todos estuvieran de acuerdo con tu protesta?, postula esta cuestión que tiene para Mark el capitalismo, que es que una serie o que una película experimente el anticapitalismo por el público hace que el público de alguna forma se sienta más tranquilo, como si hubiera participado en un acto anticapitalista, aunque en realidad solo vio una película. Y esta es una estrategia también para normalizar que el capitalismo, que igual es un concepto muy gigante, pero si quieren leer ese libro es excelente, pero que el capitalismo, lo que sea que llamemos el capitalismo o lo que sea que estemos viviendo ahora, porque ya está muy particularmente raro, porque digamos un capitalismo donde la gente no tiene plata no estaría siendo muy capitalista, pero bueno, que es como una estrategia para cementar eso como una realidad de la que no se puede escapar. Y tiene que ver con esta frase de es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Y tiene que ver con que, por ejemplo, él usa la película Wall-E de ejemplo, que es la del robotito, que salva a los humanos que están en una nave vagando por el espacio presos de un montón de consumo para que puedan volver a la Tierra. Lo que dice es que vos vas a ver Wall-E o ves, por ejemplo, X-Files o ves Los Simpson o ves cualquier cosa que tenga un mensaje anticapitalista o un mensaje subversivo. Y en realidad lo que está haciendo ese consumo es neutralizar ese mensaje
para que vos te quedes tranqui como que ya hiciste algo y en realidad solo viste una película. En definitiva, y en respuesta a la proclama de Fox Mulder de quiero creer, yo pienso, ¿creer en qué? ¿Creer en algo? ¿Creer en un sentido? Es importante para mí reconocer que dentro nuestro está la necesidad de creer, está la necesidad de encontrar sentido y cuanto más conscientes seamos de eso, tal vez más conscientes podremos ser de las cosas en las que creemos, pero también creo que hay algo muy importante en esto de qué es la verdad, sobre todo cuando salen estas cosas como los archivos de Epstein que son tan terribles y tan verosímiles y tan reales, pero a la vez parte de esa cuestión interpasiva que generan estos archivos o liberarlos en este momento es de alguna forma como aturdirte a tal punto y generar una conversación tan sobre las cosas, los detalles terribles y morbosos de lo que hay en esos archivos, que se pierde un poco la vista de, bueno, ¿y qué va a pasar ahora con esto? Porque creo que lo más macabro, lo más oscuro de los archivos de Epstein es la posibilidad de que ahora no suceda nada con eso y que la gente que está en esos archivos siga con su vida lo más tranquila, como suele pasar con las personas de mucho poder que transgreden de estas maneras. Y obviamente hay muchísimo más para hablar. Coméntenme en los comentarios qué piensan, qué otras cosas tienen que ver con esto. Quería aprovechar, hace mucho tenía ganas de hacer un video hablando de X-Files y me pareció que era la oportunidad perfecta, porque creo que cuando Mulder dice la verdad está ahí afuera, lo que más está necesitando dentro de su búsqueda por la verdad, que está basada en un trauma personal y en una cuestión emocional, que es el dolor por haber perdido a su hermana, cuando Mulder dice la verdad está ahí afuera, o en el capítulo Memento Mori de la temporada 4, que es un capítulo hermoso de X-Files, muy duro, tiene esta frase que es la verdad va a salvarte, la verdad va a salvarnos. Y yo creo que por más que Mulder no cree en Dios, la verdad es el Dios de Mulder. Y Dios vendría a ser eso que le daría sentido a todo, eso en lo que contamos para que nos salve. Y a veces nos olvidamos, buscando nuestra verdad, que también parte de convivir y de construir un mundo que no sea solo una profecía autocumplida de destrucción y horror, es construir verdades con otros y construir verdades con las personas que tenemos alrededor, también a través de Internet, porque Internet en ese sentido es una herramienta que es buenísima, por más que está muy cooptada con un montón de cosas que son terribles. Y creo que ese construir verdades con otros, ese poner en común con otros y buscar consensos, es de alguna forma una alternativa a obsesionarnos con una única verdad que al final, si resulta ser cierta, como está pasando ahora con los archivos de Epstein, pareciera ser, vamos a ver qué sucede, esto no sé, nunca se sabe, la historia es así, pero incluso si resulta ser cierto, incluso si los Simpson se estaban riendo en nuestras caras mostrándonos estas cosas, cuando pareciera ser tan impune ese tipo de accionar, lo que queda es un gran vacío, una gran desmotivación de la que eso también se alimenta. Entonces, si eso es lo que de alguna forma, si ese alimentarnos esos horrores para mantenernos en un estado de el futuro es terrible, el presente es atroz, no tiene sentido hacer nada, tal vez construir verdades con otros y buscar esos consensos y compartir la idea de una realidad y una verdad que cambie de alguna forma nuestra experiencia para mejor, sea una forma posible de acción. Muchas gracias por mirar este video. La verdad es que es un montón. Estoy viendo muchas noticias de este caso. Me intriga mucho lo que está sucediendo y me interesaría mucho que me comenten qué piensan ustedes, qué estuvieron viendo, qué les hace sentir. También cómo dialoga esto con un montón de cosas que están pasando en Argentina y en un montón de otras partes del mundo. Cuéntenme también cuál es su relación con las teorías conspirativas. Me encanta leerles, así que muchas gracias cada vez que comentan y cada vez que se suscriben al canal. Es buenísimo. Pueden suscribirse a mi newsletter que sale todos los domingos. El de la semana pasada recibió mensajes muy lindos. Después fue sobre My Chemical Romance, que tocó en Argentina, y mi relación como ex niña emo, ahora adulta un poco emo. Así que pueden leer eso en vicuvillanueva.substack.com y suscribirse para recibir el nuevo
este domingo y todos los domingos. No sé si la verdad está ahí afuera, pero el gobierno definitivamente niega el conocimiento. Y nos vemos en el próximo video.